¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada palabra que sale de tu boca es una semilla que germina instantáneamente en el mundo espiritual? Muchos cristianos viven preguntándose por qué sus oraciones parecen chocar contra un techo de bronce, por qué las puertas se mantienen cerradas y por qué el desierto parece no tener fin. Pero la verdad que pocos se atreven a decirte es que a menudo el mayor obstáculo entre tú y tu milagro no es el diablo, sino el sonido de tu propia queja. En este momento, hay una guerra invisible ocurriendo a tu alrededor. Hay ángeles esperando una orden de fe para actuar, y hay demonios alimentándose de cada expresión de incredulidad que pronuncias. ¿Qué pasaría si hoy decidieras cerrar la boca para la queja y abrir el corazón para la gratitud? Lo que vas a descubrir hoy no es solo un consejo motivacional, es una revelación de guerra espiritual que cambiará la atmósfera de tu casa y el destino de tu victoria. Escucha con atención, porque este mensaje es la llave que sacará a muchos de la prisión del desierto. La queja es mucho más que un simple desahogo emocional. En el reino de lo invisible, la queja es una frecuencia. Imagina el mundo espiritual como un vasto océano de energía y decretos. Cuando tú murmuras, estás emitiendo una señal de sintonía con el reino de las tinieblas. La palabra murmurar, en su raíz hebrea, está ligada a la idea de detenerse o pasar la noche. Esto nos revela una verdad aterradora. La queja te detiene en el tiempo. Cada vez que te quejas de tu situación actual, estás firmando un contrato de permanencia en ese desierto. Miremos el ejemplo de Israel. Un viaje que debía durar 11 días se convirtió en una sentencia de 40 años. Dios no los dejó en el desierto porque le faltara poder para meterlos en la tierra prometida, sino porque ellos no tenían el lenguaje de la tierra prometida. Ellos hablaban el idioma de Egipto, el idioma de la escasez, el idioma de la muerte. Dios no puede llevar a un lugar de abundancia a alguien que tiene una boca de miseria. Cuando dejas de quejarte, rompes ese contrato espiritual de estancamiento. En el momento en que guardas silencio ante la prueba, el mundo espiritual entra en un estado de alerta. El enemigo pierde tu rastro porque él se guía por el sonido de tu desesperación. Sin queja, el adversario no tiene de qué alimentarse. Muchos no entienden que la queja funciona como un imán espiritual. En el libro de Job, él dijo, «Lo que más temía, eso me sobrevino». ¿Por qué? Porque el temor y la queja son la fe al revés. La fe atrae lo divino, la queja atrae lo caído. Cuando murmuras sobre tu escasez, estás alimentando la entidad espiritual de la miseria. Es como si estuvieras regando una planta que quieres que muera. En el mundo invisible, cada vez que dices, no puedo, esto es demasiado para mí, o Dios se olvidó de mí, estás debilitando tu armadura. Los ángeles que han sido asignados para protegerte se quedan con las manos atadas, porque ellos responden a la palabra de Dios, no a tus lamentos de incredulidad. La queja crea una niebla que oscurece tu visión espiritual. Dejas de ver la columna de nube y la columna de fuego porque estás demasiado ocupado mirando la arena de tus pies. El silencio, por otro lado, disipa esa niebla. El silencio es la humildad de reconocer que aunque no entiendas el proceso, confías en el procesador. Cuando un hijo de Dios está bajo presión, cuando el dinero falta, cuando la salud flaquea o la familia se divide, el cielo observa. Si ese hijo empieza a quejarse, los ángeles se ven limitados, porque la queja es una manifestación de incredulidad, y Dios opera en la atmósfera de la fe. Pero en el momento en que decides silenciar tu dolor y sustituir la queja por la confianza, se produce un estruendo en el cielo. El silencio ante la injusticia es lo que llamamos el silencio de los valientes. Es el silencio que tuvo Jesús ante Pilatos. Él no intentó defenderse, no se quejó de los clavos ni de la corona de espinas, porque sabía que su victoria no dependía de palabras humanas, sino de la soberanía del Padre. Cuando tú dejas de quejarte, el Espíritu Santo comienza a trabajar en las profundidades de tu carácter. La queja es el lenguaje del ego, la gratitud es el lenguaje del Espíritu. Al callar la queja, permites que el aceite de la unción fluya sin interrupciones. La queja actúa como arena en los engranajes de un motor espiritual, lo detiene todo, genera calor, genera fricción y finalmente rompe el mecanismo.
La gratitud, por el contrario, es el lubricante divino que hace que todo fluya. ¿Qué sucede en las regiones celestiales cuando cambias tu queja por adoración? Se abren portales. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero nunca dice que habita en la queja. De hecho, la queja repele la presencia manifiesta de Dios. Quiero hablarte de una disciplina que los antiguos guerreros de la fe practicaban, el ayuno de palabras. A veces ayunamos de comida, pero nuestra lengua sigue devorando nuestra propia esperanza. Si quieres ver un cambio real, debes entrar en un periodo de purificación verbal. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es poesía, es una ley física y espiritual. Imagina que tu vida es un barco. Tus palabras son el timón. Si te quejas, estás girando el timón hacia las rocas del naufragio. Si callas y agradeces, estás girando el timón hacia aguas tranquilas. Al dejar de quejarte, estás haciendo un reset en tu sistema operativo espiritual. Estás limpiando los virus de la amargura que han infectado tus pensamientos por años. Este proceso duele, porque el ego quiere tener la razón. El ego quiere que alguien sienta lástima por nosotros. Pero Dios no busca víctimas, Dios busca vencedores. Y un vencedor sabe que sus palabras son demasiado valiosas para ser desperdiciadas en lamentos. Muchos dicen, pero es que mi situación es realmente difícil, ¿cómo no me voy a quejar? Hermano, entiende esto. La prueba es el examen y la queja es la respuesta equivocada que te hace repetir el año. Cuando dejas de quejarte, algo sucede en la química de tu hogar. El ambiente pesado, ese aire que parece que se puede cortar con un cuchillo, empieza a aligerarse. La presencia de Dios es sensible al honor, y cuando tú honras a Dios con tu confianza en medio de la crisis, Él establece su trono en tu sala, en tu cocina, en tu habitación. En lo invisible, los muros que la queja construyó empiezan a agrietarse. Es como la caída de Jericó. El pueblo tuvo que rodear la ciudad en silencio durante 6 días. ¿Por qué el silencio? Porque Dios sabía que, si hablaban, empezarían a quejarse de lo ridículo que parecía dar vueltas a un muro. Dios necesitaba que sus bocas estuvieran cerradas para que sus oídos estuvieran abiertos al sonido de la trompeta. Tu milagro está detrás de un muro que solo caerá cuando aprendas a dominar el impulso de murmurar. Cuando finalmente gritaron en el 7º día, no fue un grito de queja, fue un grito de victoria por algo que aún no veían caer. Ese es el poder de la fe madura. Cuando el mundo espiritual nota que ya no respondes a las provocaciones, cuando ya no maldices a quienes te persiguen, el cielo entiende que estás listo para la promoción. El silencio es la marca de la madurez. Un bebé llora y se queja por todo. Un soldado soporta el dolor en silencio mientras cumple la misión. ¿Eres un bebé espiritual o eres un soldado del reino? El efecto dominó de dejar de quejarse es impresionante. Primero, tu mente se aclara. La queja nubla el juicio, te hace ver gigantes donde solo hay sombras. Al callar, tus oídos espirituales se agudizan. Ahora puedes escuchar los susurros del Espíritu Santo dándote la estrategia para salir del problema. Segundo, tu cuerpo físico responde. Hay estudios que demuestran que la queja enferma tus células, pero la paz de Dios guarda tu corazón. En lo invisible, tu armadura espiritual empieza a brillar con una intensidad que ciega al enemigo. No se trata de ignorar la realidad, se trata de reconocer una realidad superior, la realidad de que Dios es tu proveedor. Si dejas de quejarte hoy, estarás enviando un mensaje claro al infierno. Mi fe no está a la venta. Ese es el momento en que el decreto de victoria es sellado. Los ángeles recolectan tus lágrimas de confianza y las llevan al altar. El incienso de la gratitud tiene un aroma que mueve la mano de Dios. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Estaban heridos y encadenados. Tenían todas las razones para quejarse. Pero a la medianoche, en lugar de quejas, se escucharon himnos. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? Un terremoto fue provocado. No fue un terremoto natural, fue una respuesta directa al choque de frecuencias. La frecuencia del cielo descendió porque encontró un receptor limpio de quejas. Las cadenas se soltaron no solo para ellos,
sino para todos los que estaban allí. Tu silencio tiene el poder de liberar a toda tu familia. Hermanos, el desafío de hoy es radical. Te reto a pasar las próximas 24 horas sin emitir una sola queja, ni del clima, ni del tráfico, ni de tus deudas. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, muerde tu lengua y di, «Gracias Dios, porque tú tienes el control». Verás cómo la opresión empieza a levantarse de tus hombros. Estás cambiando tu frecuencia espiritual. Si este mensaje ha golpeado tu corazón, es hora de hacer un pacto de victoria. Tú eres un elegido, y los elegidos hablan el lenguaje del reino. Si aceptas el reto de las 24 horas sin quejarte, escribe ahora mismo en los comentarios, «Sello mis labios, abro mi victoria». Al escribir esto, haces una declaración pública en el mundo espiritual. No olvides suscribirte a Fe Real y activar la campana, porque estamos en guerra, y solo los que tienen la estrategia correcta prevalecerán. Comparte este video con aquel hermano que sabes que está pasando por un desierto. Quizá este mensaje sea el terremoto que rompa sus cadenas. Que la paz de Cristo guarde tu boca y tu corazón. Nos vemos en el próximo video, guerrero. ¿Por qué el silencio? Porque Dios sabía que si hablaban, empezarían a quejarse de lo ridículo que parecía dar vueltas a un muro. Dios necesitaba que sus bocas estuvieran cerradas para que sus oídos estuvieran abiertos al sonido de la trompeta. Tu milagro está detrás de un muro que solo caerá cuando aprendas a dominar el impulso de murmurar. Cuando finalmente gritaron en el séptimo día, no fue un grito de queja, fue un grito de victoria por algo que aún no veían caer. Ese es el poder de la fe madura. Cuando el mundo espiritual nota que ya no respondes a las provocaciones, cuando ya no maldices a quienes te persiguen, el cielo entiende que estás listo para la promoción. El silencio es la marca de la madurez. Un bebé llora y se queja por todo. Un soldado soporta el dolor en silencio mientras cumple la misión. ¿Eres un bebé espiritual o eres un soldado del reino? El efecto dominó de dejar de quejarse es impresionante. Primero, tu mente se aclara. La queja nubla el juicio, te hace ver gigantes donde solo hay sombras. Al callar, tus oídos espirituales se agudizan. Ahora puedes escuchar los susurros del Espíritu Santo dándote la estrategia para salir del problema. Segundo, tu cuerpo físico responde. Hay estudios que demuestran que la queja enferma tus células, pero la paz de Dios guarda tu corazón. En lo invisible, tu armadura espiritual empieza a brillar con una intensidad que ciega al enemigo. No se trata de ignorar la realidad, se trata de reconocer una realidad superior, la realidad de que Dios es tu proveedor. Si dejas de quejarte hoy, estarás enviando un mensaje claro al infierno. Mi fe no está a la venta. Ese es el momento en que el decreto de victoria es sellado. Los ángeles recolectan tus lágrimas de confianza y las llevan al altar. El incienso de la gratitud tiene un aroma que mueve la mano de Dios. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Estaban heridos y encadenados. Tenían todas las razones para quejarse, pero a la medianoche, en lugar de quejas, se escucharon himnos. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? Un terremoto fue provocado. No fue un terremoto natural. Fue una respuesta directa al choque de frecuencias. La frecuencia del cielo descendió porque encontró un receptor limpio de quejas. Las cadenas se soltaron no solo para ellos, sino para todos los que estaban allí. Tu silencio tiene el poder de liberar a toda tu familia. Hermanos, el desafío de hoy es radical. Te reto a pasar las próximas 24 horas sin emitir una sola queja. Ni del clima, ni del tráfico, ni de tus deudas. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, muerde tu lengua y di, «Gracias Dios, porque tú tienes el control». Verás cómo la opresión empieza a levantarse de tus hombros. Estás cambiando tu frecuencia espiritual. Si este mensaje ha golpeado tu corazón, es hora de hacer un pacto de victoria. Tú eres un elegido, y los elegidos hablan el lenguaje del reino. Si aceptas el reto de las 24 horas sin quejarte, escribe ahora mismo en los comentarios, «Sello mis labios, abro mi victoria». Al escribir esto, haces una declaración pública en el mundo espiritual. No olvides suscribirte a Fe Real y activar la campana,
porque estamos en guerra, y solo los que tienen la estrategia correcta prevalecerán. Comparte este video con aquel hermano que sabes que está pasando por un desierto. Quizás este mensaje sea el terremoto que rompa sus cadenas. Que la paz de Cristo guarde tu boca y tu corazón. Nos vemos en el próximo video, guerrero. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada palabra que sale de tu boca es una semilla que germina instantáneamente en el mundo espiritual? Muchos cristianos viven preguntándose por qué sus oraciones parecen chocar contra un techo de bronce, por qué las puertas se mantienen cerradas y por qué el desierto parece no tener fin. Pero la verdad que pocos se atreven a decirte es que a menudo el mayor obstáculo entre tú y tu milagro no es el diablo, sino el sonido de tu propia queja. En este momento hay una guerra invisible ocurriendo a tu alrededor. Hay ángeles esperando una orden de fe para actuar, y hay demonios alimentándose de cada expresión de incredulidad que pronuncias. ¿Qué pasaría si hoy decidieras cerrar la boca para la queja y abrir el corazón para la gratitud? Lo que vas a descubrir hoy no es solo un consejo motivacional, es una revelación de guerra espiritual que cambiará la atmósfera de tu casa y el destino de tu victoria. Escucha con atención, porque este mensaje es la llave que sacará a muchos de la prisión del desierto. La queja es mucho más que un simple desahogo emocional. En el reino de lo invisible, la queja es una frecuencia. Imagina el mundo espiritual como un vasto océano de energía y decretos. Cuando tú murmuras, estás emitiendo una señal de sintonía con el reino de las tinieblas. La palabra murmurar, en su raíz hebrea, está ligada a la idea de detenerse o pasar la noche. Esto nos revela una verdad aterradora. La queja te detiene en el tiempo. Cada vez que te quejas de tu situación actual, estás firmando un contrato de permanencia en ese desierto. Miremos el ejemplo de Israel. Un viaje que debía durar 11 días se convirtió en una sentencia de 40 años. Dios no los dejó en el desierto porque le faltara poder para meterlos en la tierra prometida, sino porque ellos no tenían el lenguaje de la tierra prometida. Ellos hablaban el idioma de Egipto, el idioma de la escasez, el idioma de la muerte. Dios no puede llevar a un lugar de abundancia a alguien que tiene una boca de miseria. Cuando dejas de quejarte, rompes ese contrato espiritual de estancamiento. En el momento en que guardas silencio ante la prueba, el mundo espiritual entra en un estado de alerta. El enemigo pierde tu rastro porque él se guía por el sonido de tu desesperación. Sin queja, el adversario no tiene de qué alimentarse. Muchos no entienden que la queja funciona como un imán espiritual. En el libro de Job, él dijo, «Lo que más temía, eso me sobrevino». ¿Por qué? Porque el temor y la queja son la fe al revés. La fe atrae lo divino, la queja atrae lo caído. Cuando murmuras sobre tu escasez, estás alimentando la entidad espiritual de la miseria. Es como si estuvieras regando una planta que quieres que muera. En el mundo invisible, cada vez que dices, no puedo, esto es demasiado para mí, o Dios se olvidó de mí, estás debilitando tu armadura. Los ángeles que han sido asignados para protegerte se quedan con las manos atadas, porque ellos responden a la palabra de Dios, no a tus lamentos de incredulidad. La queja crea una niebla que oscurece tu visión espiritual. Dejas de ver la columna de nube y la columna de fuego porque estás demasiado ocupado mirando la arena de tus pies. El silencio, por otro lado, disipa esa niebla. El silencio es la humildad de reconocer que aunque no entiendas el proceso, confías en el procesador. Cuando un hijo de Dios está bajo presión, cuando el dinero falta, cuando la salud flaquea o la familia se divide, el cielo observa. Si ese hijo empieza a quejarse, los ángeles se ven limitados, porque la queja es una manifestación de incredulidad, y Dios opera en la atmósfera de la fe. Pero en el momento en que decides silenciar tu dolor y sustituir la queja por la confianza, se produce un estruendo en el cielo. El silencio ante la injusticia es lo que llamamos el silencio de los valientes. Es el silencio que tuvo Jesús ante Pilatos. Él no intentó defenderse, no se quejó de los clavos ni de la corona de espinas, porque sabía que su victoria no dependía de palabras humanas, sino de la soberanía del Padre. Cuando tú dejas de quejarte, el Espíritu Santo comienza a trabajar en las profundidades de tu carácter.
La queja es el lenguaje del ego. La gratitud es el lenguaje del espíritu. Al callar la queja, permites que el aceite de la unción fluya sin interrupciones. La queja actúa como arena en los engranajes de un motor espiritual. Lo detiene todo, genera calor, genera fricción y finalmente rompe el mecanismo. La gratitud, por el contrario, es el lubricante divino que hace que todo fluya. ¿Qué sucede en las regiones celestiales cuando cambias tu queja por adoración? Se abren portales. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero nunca dice que habita en la queja. De hecho, la queja repele la presencia manifiesta de Dios. Quiero hablarte de una disciplina que los antiguos guerreros de la fe practicaban, el ayuno de palabras. A veces ayunamos de comida, pero nuestra lengua sigue devorando nuestra propia esperanza. Si quieres ver un cambio real, debes entrar en un periodo de purificación verbal. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es poesía, es una ley física y espiritual. Imagina que tu vida es un barco. Tus palabras son el timón. Si te quejas, estás girando el timón hacia las rocas del naufragio. Si callas y agradeces, estás girando el timón hacia aguas tranquilas. Al dejar de quejarte, estás haciendo un reset en tu sistema operativo espiritual. Estás limpiando los virus de la amargura que han infectado tus pensamientos por años. Este proceso duele, porque el ego quiere tener la razón. El ego quiere que alguien sienta lástima por nosotros. Pero Dios no busca víctimas, Dios busca vencedores. Y un vencedor sabe que sus palabras son demasiado valiosas para ser desperdiciadas en lamentos. Muchos dicen, pero es que mi situación es realmente difícil, ¿cómo no me voy a quejar? Hermano, entiende esto. La prueba es el examen y la queja es la respuesta equivocada que te hace repetir el año. Cuando dejas de quejarte, algo sucede en la química de tu hogar. El ambiente pesado, ese aire que parece que se puede cortar con un cuchillo, empieza a aligerarse. La presencia de Dios es sensible al honor, y cuando tú honras a Dios con tu confianza en medio de la crisis, Él establece su trono en tu sala, en tu cocina, en tu habitación. En lo invisible, los muros que la queja construyó empiezan a agrietarse. Es como la caída de Jericó. El pueblo tuvo que rodear la ciudad en silencio durante 6 días. ¿Por qué el silencio? Porque Dios sabía que, si hablaban, empezarían a quejarse de lo ridículo que parecía dar vueltas a un muro. Dios necesitaba que sus bocas estuvieran cerradas para que sus oídos estuvieran abiertos al sonido de la trompeta. Tu milagro está detrás de un muro que solo caerá cuando aprendas a dominar el impulso de murmurar. Cuando finalmente gritaron en el 7º día, no fue un grito de queja, fue un grito de victoria por algo que aún no veían caer. Ese es el poder de la fe madura. Cuando el mundo espiritual nota que ya no respondes a las provocaciones, cuando ya no maldices a quienes te persiguen, el cielo entiende que estás listo para la promoción. El silencio es la marca de la madurez. Un bebé llora y se queja por todo. Un soldado soporta el dolor en silencio mientras cumple la misión. ¿Eres un bebé espiritual o eres un soldado del reino? El efecto dominó de dejar de quejarse es impresionante. Primero, tu mente se aclara. La queja nubla el juicio, te hace ver gigantes donde solo hay sombras. Al callar, tus oídos espirituales se agudizan. Ahora puedes escuchar los susurros del Espíritu Santo dándote la estrategia para salir del problema. Segundo, tu cuerpo físico responde. Hay estudios que demuestran que la queja enferma tus células, pero la paz de Dios guarda tu corazón. En lo invisible, tu armadura espiritual empieza a brillar con una intensidad que ciega al enemigo. No se trata de ignorar la realidad, se trata de reconocer una realidad superior, la realidad de que Dios es tu proveedor. Si dejas de quejarte hoy, estarás enviando un mensaje claro al infierno. Mi fe no está a la venta. Ese es el momento en que el decreto de victoria es sellado. Los ángeles recolectan tus lágrimas de confianza y las llevan al altar. El incienso de la gratitud tiene un aroma que mueve la mano de Dios. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Estaban heridos y encadenados. Tenían todas las razones para quejarse.
Pero a la medianoche, en lugar de quejas, se escucharon himnos. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? Un terremoto fue provocado. No fue un terremoto natural, fue una respuesta directa al choque de frecuencias. La frecuencia del cielo descendió porque encontró un receptor limpio de quejas. Las cadenas se soltaron no solo para ellos, sino para todos los que estaban allí. Tu silencio tiene el poder de liberar a toda tu familia. Hermanos, el desafío de hoy es radical. Te reto a pasar las próximas 24 horas sin emitir una sola queja, ni del clima, ni del tráfico, ni de tus deudas. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, muerde tu lengua y di, «Gracias Dios, porque tú tienes el control». Verás cómo la opresión empieza a levantarse de tus hombros. Estás cambiando tu frecuencia espiritual. Si este mensaje ha golpeado tu corazón, es hora de hacer un pacto de victoria. Tú eres un elegido, y los elegidos hablan el lenguaje del reino. Si aceptas el reto de las 24 horas sin quejarte, escribe ahora mismo en los comentarios, «Sello mis labios, abro mi victoria». Al escribir esto, haces una declaración pública en el mundo espiritual. No olvides suscribirte a Fe Real y activar la campana, porque estamos en guerra, y solo los que tienen la estrategia correcta prevalecerán. Comparte este video con aquel hermano que sabes que está pasando por un desierto. Quizá este mensaje sea el terremoto que rompa sus cadenas. Que la paz de Cristo guarde tu boca y tu corazón. Nos vemos en el próximo video, guerrero. ¿Por qué el silencio? Porque Dios sabía que si hablaban, empezarían a quejarse de lo ridículo que parecía dar vueltas a un muro. Dios necesitaba que sus bocas estuvieran cerradas para que sus oídos estuvieran abiertos al sonido de la trompeta. Tu milagro está detrás de un muro que solo caerá cuando aprendas a dominar el impulso de murmurar. Cuando finalmente gritaron en el séptimo día, no fue un grito de queja, fue un grito de victoria por algo que aún no veían caer. Ese es el poder de la fe madura. Cuando el mundo espiritual nota que ya no respondes a las provocaciones, cuando ya no maldices a quienes te persiguen, el cielo entiende que estás listo para la promoción. El silencio es la marca de la madurez. Un bebé llora y se queja por todo. Un soldado soporta el dolor en silencio mientras cumple la misión. ¿Eres un bebé espiritual o eres un soldado del reino? El efecto dominó de dejar de quejarse es impresionante. Primero, tu mente se aclara. La queja nubla el juicio, te hace ver gigantes donde solo hay sombras. Al callar, tus oídos espirituales se agudizan. Ahora puedes escuchar los susurros del Espíritu Santo dándote la estrategia para salir del problema. Segundo, tu cuerpo físico responde. Hay estudios que demuestran que la queja enferma tus células, pero la paz de Dios guarda tu corazón. En lo invisible, tu armadura espiritual empieza a brillar con una intensidad que ciega al enemigo. No se trata de ignorar la realidad, se trata de reconocer una realidad superior, la realidad de que Dios es tu proveedor. Si dejas de quejarte hoy, estarás enviando un mensaje claro al infierno. Mi fe no está a la venta. Ese es el momento en que el decreto de victoria es sellado. Los ángeles recolectan tus lágrimas de confianza y las llevan al altar. El incienso de la gratitud tiene un aroma que mueve la mano de Dios. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Estaban heridos y encadenados. Tenían todas las razones para quejarse, pero a la medianoche, en lugar de quejas, se escucharon himnos. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? Un terremoto fue provocado. No fue un terremoto natural, fue una respuesta directa al choque de frecuencias. La frecuencia del cielo descendió porque encontró un receptor limpio de quejas. Las cadenas se soltaron no solo para ellos, sino para todos los que estaban allí. Tu silencio tiene el poder de liberar a toda tu familia. Hermanos, el desafío de hoy es radical. Te reto a pasar las próximas 24 horas sin emitir una sola queja, ni del clima, ni del tráfico, ni de tus deudas. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, muerde tu lengua y di, «Gracias Dios, porque tú tienes el control». Verás cómo la opresión empieza a levantarse de tus hombros. Estás cambiando tu frecuencia espiritual. Si este mensaje ha golpeado tu corazón, es hora de hacer un pacto de victoria.
Tú eres un elegido, y los elegidos hablan el lenguaje del reino. Si aceptas el reto de las 24 horas sin quejarte, escribe ahora mismo en los comentarios: sello mis labios, abro mi victoria. Al escribir esto, haces una declaración pública en el mundo espiritual. No olvides suscribirte a Fe Real y activar la campana, porque estamos en guerra, y solo los que tienen la estrategia correcta prevalecerán. Comparte este video con aquel hermano que sabes que está pasando por un desierto. Quizás este mensaje sea el terremoto que rompa sus cadenas. Que la paz de Cristo guarde tu boca y tu corazón. Nos vemos en el próximo video, guerrero.